Buenas, en este vídeo quería explicar un poco cómo hago yo el acodo aéreo. Os voy a explicar mi manera y las cosas que suelo utilizar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es con una herramienta afilada, ya sea, pues no sé, cúter, cuchillo, cuchilla de inserto, cualquier cosa, pero que esté muy bien afilada. Lo que tenemos que hacer es pelar un anillo. Voy a hacerlo aquí. El anillo que voy a pelar normalmente lo hago que sea el doble de largo que el grosor de la rama o tronco que vamos a codar. Entonces vamos a hacer una cosa así. Le hacemos un corte por el medio y pelamos ese anillo. Al pelar el anillo nos va a quedar una cosa así, más o menos. Ya tenemos lo que es puesto el cambio. Y muy importante que el corte de arriba lo hagamos muy bien. Quede un corte, digamos, muy limpio. En este punto, ahora cogemos de nuevo nuestra cuchilla o lo que tengamos y lo que tenemos que es raspar el cambium. Al raspar el cambium vamos a ver que en principio va a estar de un color como oxidado, como amarillento, y una vez que lo raspemos, toda esta zona se va a volver blanca entera. Con eso lo que hacemos es interrumpir el que vuelva a unirse de nuevo. Yo también lo que suelo hacer es poner justo en la base del corte superior, donde va a emitir las raíces, aquí suelo poner un alambre. El alambre lo aprieto bien y lo que va a hacer es estrangular más la zona. Precisamente para eso, para evitar la unión de esta con la parte de abajo y que así pueda emitir las raíces por la parte de arriba. El alambre lo podemos cortar normal, cortito, para que no esté molestando ahí. Y yo antes en esta zona le solía poner hormonas de enraizamiento. Las ponía en tipo gel, las tenía también en polvo, estas típicas que prohibieron su venta, por lo menos aquí en España. Y yo llegué a la conclusión de que al final el porcentaje de éxito es tan bueno en los Acer palmatum al hacer este tipo de acodo que no necesito las hormonas. Entonces hace muchos años que dejé de utilizar las hormonas y no le pongo nada. Simplemente sigo estos pasos y lo hago así, de esta manera. Una vez que tenemos esto, ahora hay que poner el recipiente. Muchas veces depende del tipo de árbol, de la zona donde esté el tramo ese, todo eso depende mucho del contenedor que vayamos a poner. Se puede poner una especie de maceta con agujeros aquí abajo y se pone la maceta para que emita ahí las raíces, pero a mí la maceta no me suele gustar mucho, ya que tiene que ser un riego, digamos, más constante, porque normalmente la maceta cuando la ponemos no la tapamos por arriba ni nada de eso. Entonces es como que se va a secar mucho antes que de otra forma. A mí lo que me gusta utilizar es un plástico. Me gusta utilizar el plástico porque el plástico lo puedes poner en muchas zonas, ya sea una rama doblada, dos ramas juntas, te salen aquí dos ramas juntas, no tienen mucho espacio, puedes poner el plástico igual. Lo podemos amoldar a muchas situaciones y nos va a funcionar muy bien. Además el plástico va a retener mucho más la humedad y nos va a garantizar, digamos, un porcentaje más alto de que el acodo salga bien. Antes de poner el dibujo del plástico, voy a explicar cómo lo riego yo. Cuando yo empecé, lo regaba de otra manera distinta. Ya hace muchos años que lo riego de otra forma que voy a explicar ahora. Antes, al poner el plástico, simplemente cogía una jeringuilla de estas tipos normales, con una aguja más bien gordita, y lo que hacía era, pues normal, lo pinchaba y lo regaba. Así lo hacía por varias zonas y sucesivamente todos los acodos que tenía. Eran muchos acodos y era mucho trabajo el estar ahí constantemente llenando y regando, llenando y regando. Entonces, ¿qué hago? Entonces un día se me ocurrió una cosa para regarlo más rápido. Pensaba que podía hacer, entonces pensé en los árboles que tengo puestos en el suelo y demás, que los riego con microtubo. Entonces decidí eso, cogí un microtubo y lo que hago es lo sujeto al tronco y así lo riego más fácil. Voy a dibujarlo. Como la parte que va a emitir raíces es aquí, digamos que es esta zona, pues yo cojo un microtubo y lo pongo así. Aquí simplemente lo pongo un poco de cinta o algo y lo dejo ahí sujeto. Entonces ahora ya no cojo la jeringuilla esa pequeña, cojo esto, que es muy grande, y el microtubo,
y lo riego de esta manera. Simplemente lo enchufo, riego, lo quito y al siguiente acodo. Una vez que tengo ya esto puesto, le pongo el plástico. Yo pienso en el acodo igual que cuando pongo un árbol que quiero que se raíce y que no tenga problemas. Entonces, yo no pongo un plástico aquí ajustado si sé que van a salir las raíces por esta zona. Y entonces lo que hago es que yo suelo darle bastante espacio a las raíces. Le doy espacio por arriba y le doy espacio por abajo. Entonces las raíces van a salir de aquí y van a tener todo este espacio para moverse y poder multiplicarse. Muy importante, el plástico, una vez que lo pongamos, por supuesto le tenemos que hacer algunos agujeritos para que después las raíces tengan bastante oxígeno. Le hacemos algunos agujeros por algunos sitios. Aparte de tirar el excedente de agua, eso nos sirve para que las raíces se oxigenen. Entonces, yo he atado aquí el plástico, lo he atado con cinta o algo así. Aquí la otra parte del plástico, igual, lo ato con cinta. Y una cosa muy importante que hago es apretar bien el acodo para que el sustrato que tengo dentro esté en contacto continuamente con la corteza, donde va a emitir raíces. Entonces, una vez que yo he metido sustrato, que por cierto el sustrato que yo suelo utilizar es sustrato normal, sustrato universal, eso es lo que a mí me funciona, me va bien. Una vez que he metido sustrato, simplemente cojo con cinta aislante, alambre, con cuerda, con lo que queráis. Y atamos esto y le vamos dando unas vueltas para apretarlo y compactar esta zona de aquí. Para que esta zona esté apretada contra lo que es la corteza. Entonces ahí siempre va a estar sustrato húmedo y tocando la corteza, lo que va a hacer que imita mejor las raíces. Normalmente, por mi experiencia, los acodos que yo hago, a partir del mes y medio o 2 meses, ya podemos tener raíces. Y la retirada depende de la rama que tengamos acodada. Si tenemos, por ejemplo, una rama con un grosor, digamos, pequeño y tiene poca hoja, lógicamente con que tenga ese mes y medio, 2 meses de raíces, va a estar bien. Que lo que tenemos por encima es más bien ya un arbolito que tiene mucha hoja, pues esperamos a que la bolsa se llene. Que todo esto se llene bien de raíces. Antes yo tapaba incluso el plástico lo tapaba con otro plástico de color negro para que no se viese nada. Pero utilizando el sustrato universal negro yo no lo tapo ya. Entre eso y el apretarlo con la cinta aislante, digamos que tienen muy poco espacio para que se vea la luz, entonces las raíces algunas veces asoman, no les pasa nada y así puedo ver cómo va el acodo. Cuando ya tiene muchas raíces y estas raíces las estamos viendo que se están poniendo de un color marrón, eso ya empieza a ser malo, porque cuando empiezan a coger ese color, digamos que las raíces ya son más fuertes, más rígidas y además están fusionándose entre ellas. Muchas veces se agolpan en una zona, se agolpan varias, y si estas raíces ya las estamos viendo que están cogiendo un color marrón y encima están agolpadas, esto difícilmente vamos a desenredarlo. Esto simplemente se van a quedar entre ellas fusionadas y vamos a tener que cortar más hacia atrás si queremos quitar todo esto. Entonces mejor ir controlándola. Que veamos que tienen un buen color las raíces, que tiene abundantes raíces, pero no en exceso. No ha echado tantas raíces que se han apelotonado entre ellas y encima han cambiado ya de color. Y nada, cuando ya tengamos controlado ese tiempo que ha pasado y veamos que está bien y que tiene las raíces como queremos y todo eso, simplemente cortamos por aquí, ya quitamos el acodo normal, quitamos la bolsa, quitamos todo, quitamos el alambre y simplemente cortamos la parte baja, lo que nos queda de madera, y al quitar la parte de abajo, lo que tenemos que asegurarnos también es quitar si ha salido alguna raíz por aquí, por la zona alta. Esas las quitamos, las eliminamos, dejamos solamente un nivel de raíces, el nivel que tenemos por encima del alambre, y dependiendo del grosor que tengamos aquí arriba, pues ya podemos poner un tornillo con una tabla
y comenzar así con las raíces por todo el contorno que tengamos y plana. Que no podemos poner todavía la tabla porque el tronco es muy fino y no podemos meterle un tornillo o cosas esas. Pues nada, simplemente lo ponemos lo más planito posible sobre el sustrato, lo atamos bien con una cuerda, podemos atar el tronco o lo que sea a la maceta, un modo de sujeción que nosotros tengamos, y simplemente dejarlo ahí un año o dos. Cuando ya veamos que podemos poner la tabla, la ponemos y seguimos trabajando el comienzo de nevar y como siempre. Y nada, esta es la explicación que yo quería enseñar hoy. Tengo vídeos subidos de acodos que yo he hecho, incluso tengo durante el proceso de cómo lo voy haciendo y eso. Pero bueno, quería hacer también la explicación de esta forma, por si alguno así la ve más clara todavía o le sirve o lo que sea. Nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.